Esto pasó hace unas semanas. Me ofrecí como voluntario para dirigir un campamento de verano en el campamento Arroyo Verde. Tenía 30 años, había pasado mucho tiempo al aire libre y pensé que sería una buena manera de desconectarme del estrés de mi trabajo como profesor de biología. El campamento era hermoso, estaba rodeado de altos árboles y había un lago que reflejaba el cielo. Durante las primeras horas, todo fue encantador. Las risas y los chistes de los adolescentes llenaban el aire. Sentí que estaba en el lugar correcto. Pero cuando cayó la noche, algo cambió. La calma del bosque se volvió pesada. Antes de dormir, escuché pasos cerca de mi cabaña. Eran ligeros, como un susurro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Salí a investigar, pero no encontré nada. Mis compañeros pensaron que era un animal, pero yo no estaba seguro. Algo no se sentía bien. La segunda noche, la inquietud creció. Durante la cena, noté que algunos de los adolescentes murmuraban sobre sombras que se movían entre los árboles. No era una broma. Vi el miedo en sus ojos. Intenté mantener la calma, pero una parte de mí dudaba de que todo estuviera bien. Después de que todos se fueron a sus cabañas, los pasos regresaron. Esta vez eran más claros. Caminé hacia afuera, con la linterna en mano. Mi corazón latía rápido. Mientras caminaba, vi huellas en el suelo. Eran extrañas, más grandes de lo normal, como si alguien enorme hubiera estado allí. Sentí que alguien me miraba, pero al girarme no vi nada. Tal vez era mi mente, pero no podía ignorar la sensación de que no estábamos solos en el bosque. Esa noche, la tensión aumentó. Algunos adolescentes no podían dormir y estaban aterrorizados. Intenté actuar como líder, pero la incertidumbre se instalaba. Las risas de la primera noche se habían convertido en murmullos inquietos. Comencé a desear que el campamento terminara pronto. En la oscuridad, alguien gritó. Corrí hacia la cabaña. Cuando llegué, todos estaban reunidos en un rincón, apuntando hacia la ventana. «Mira», dijeron, con voces temblorosas. Entonces lo vi. Una forma oscura se movía entre los árboles. Traté de concentrarme, pero desapareció. Me giré rápidamente, con el estómago revuelto. Las horas pasaban lentamente. El miedo nos rodeaba. Empecé a cuestionar si todo esto tenía sentido. Entonces escuché un ruido detrás de mí. No estaba solo. Me di la vuelta y no había nadie allí. Sabía que tenía que hacer algo. Caminé de regreso a donde estaban los adolescentes. Necesitaba mantenerlos unidos. Les dije que era hora de dormir, pero no podía pedirles que se calmaran. Justo cuando pensé que todo había terminado, volví a escuchar los pasos. Esta vez eran rápidos, como si alguien estuviera persiguiéndome. Sin pensarlo, abrí la puerta y miré afuera, pero solo vi la oscuridad. Me sentí atrapado en una pesadilla que nunca terminaría. No sabía si iba a sobrevivir hasta el amanecer. Volvía a despertar en medio de la noche. La pesadilla de la oscuridad me había seguido, y ahora estaba allí, en la realidad. Sentí el sudor frío en mi frente. Hacía un calor extraño, pero sabía que no podía quedarme en la cabaña, no con esos pasos acechando. Decidí que tal vez lo mejor era investigar. No podía dejar que el miedo dominara. Tomé mi linterna y, tras contener la respiración, salí de la cabaña. La luz del farol temblaba en mis manos, proyectando sombras en el suelo del bosque. Miré a mi alrededor. Todo parecía demasiado quieto, como si el mismo aire contuviera el aliento. Caminé un poco más hacia el borde del lago. El agua estaba calmada, reflejando un cielo estrellado que no parecía coincidir con el sentimiento de inquietud que me atravesaba. Esa calma era engañosa. De pronto, un aullido resonó en la distancia, interrumpiendo la serenidad de la noche. No podía identificar qué lo había causado, pero mi instinto me ordenó retroceder. Cuando regresé a la cabaña, encontré a los adolescentes reunidos en un grupo tenso. Algunos ojos se veían asustados y otros desafiantes, intentando ocultar su miedo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó uno de ellos, su voz apenas un susurro. Había más de una duda en su mirada, una incertidumbre que podía palparse. «Mañana saldremos a explorar el campamento. Veremos qué sucede», dije, tratando de sonar firme.
No estaba seguro de que esa fuera la decisión correcta, pero lo que menos quería era que el pánico se desatara. Sin embargo, la noche continuó extendiéndose. Poco después, escuché ese ruido otra vez, más cerca. Miré a los chicos, sus rostros reflejaban mi propio temor. Era evidente que no podían dormir y que su inquietud estaba creciendo. Decidí que no podía quedarme inactivo. Salí nuevamente al exterior, esta vez con varios de ellos a mi lado. Caminamos con anterioridad a la dirección de las sombras que habían sido vistas. Todos sabían que no era simplemente la naturaleza la que estaba ahí, pero nadie hablaba de ello. El silencio entre nosotros pesaba como un ladrillo. De repente, uno de los adolescentes gritó, señalando hacia un arbusto. «¡Mira!», dijo temblando. Ahí estaba, algo que no se podía describir en palabras. Una figura borrosa se movía entre los árboles. Mi corazón se detuvo. Eran momentos como ese los que uno desea no haber vivido jamás. Juntos nos acercamos un paso, dos. Sin embargo, aquel ser se desvaneció en un instante. «No podemos quedarnos aquí», dijo otra voz, esta vez quebrada por el miedo. Y tenía razón. Sin pensarlo más, comenzamos a correr hacia la cabaña, el eco de nuestros pasos resonando en la oscuridad, como si hubiera algo detrás de nosotros, persiguiéndonos. Al llegar a la puerta, noté que había algo en el suelo. Me agaché y vi más huellas. Eran más grandes y profundas de lo que había visto antes. Pero lo que más me heló la sangre fue el hecho de que no parecían unir a mis pies. Eran diferentes, como si algo más estuviera con nosotros. Nos apresuramos a entrar, reconociendo que nuestro refugio ya no era seguro. La cabaña, que una vez había sido un lugar de risas y diversión, ahora se convertía en una prisión de inseguridades y sudores fríos. Entonces, escuché un rasguño en la puerta principal. La oscuridad parecía cobrar vida. «¡No! ¡Nadie abre!», grité. Desesperado, miré a los chicos. Sus miradas mostraban que sabían lo mismo que yo. Con eso, la pregunta se convirtió en un eco en mi mente. ¿Qué era lo que realmente acechaba en el bosque? Capítulo 2. Noches en el campamento donde oí pasos que nunca deberían estar allí. El rasguño continuó, como si algo o alguien intentara entrar. Cada sonido golpeaba mi mente, haciéndome sentir vulnerable. Miré a los chicos. Sus rostros iluminados por la linterna temblorosa reflejaban el miedo que todos llevábamos dentro. Sentí que el aire se volvía denso, y una sensación de claustrofobia comenzaba a apoderarse de mí. «No podemos quedarnos aquí», dije en voz baja, casi como un susurro. «Tenemos que hacer algo». Uno de los jóvenes, Lucas, que siempre había sido el más temerario, decidió que se estaba volviendo loco. «No hay nada ahí fuera, solo son animales», repitió, intentando convencernos. Pero su voz sonaba más como una súplica que como una afirmación. El rasguño se volvió más insistente, y el sonido de algo moviéndose fuera de la cabaña me obligó a volver a la realidad. Entonces, una sombra se proyectó en la ventana. Mi corazón se detuvo. Era más grande, más oscura que cualquier sombra que había visto antes. «¡Apágala!», grité, mientras todos nos lanzábamos al suelo, alejándonos de las ventanas y de cualquier posible entrada. La linterna se apagó de repente, sumergiéndonos en una oscuridad aún más abrumadora. La incomodidad escalaba en todos nosotros, y podía sentir cómo el miedo se pegaba a nuestra piel. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, con un hilo de desesperación en su voz. «Escuchemos», dije, tratando de calmarla. Sabía que si la situación se volvía más caótica, podría ser más que solo el miedo lo que terminara por asustarnos. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración. Fuera se escuchaban pasos, movimientos irregulares, como si algo o alguien estuviera husmeando en el campamento. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche. No estaba lejos. Donde el sonido había sido, la distancia se contrajo. Era un grito de dolor. No era uno de los chicos, lo sabía, pero eso no aliviaba mi miedo. «¿Qué fue eso?»,
preguntó uno de ellos con voz temblorosa. Un animal tal vez, murmuré, más para mí mismo que para los demás. Sin embargo, sabía que era una mentira. Esa voz estaba llena de terror, un terror humano. En un momento de locura, decidí que teníamos que salir. Si había algo que acechaba afuera, ignorar la situación no lo resolvería. Vamos, además, necesitamos encontrar a quien sea que sea, ordené, sintiendo la adrenalina fluir. La verdad era que estaba al borde de colapsar, pero también me sentía responsable. Difícilmente podría haber una agrupación más tensa en la oscuridad que la que estaba dentro de aquella cabaña. Los chicos, temerosos pero decididos, me siguieron. Salimos, armados solo con el ligero resto de luz de las linternas. Cada ruido que hacíamos parecía resonar en el bosque como un eco. «Vean, hacia el claro», señalé con la mano temblorosa. Llevé mis pasos hacia adelante, pero en el instante en que lo hice, la atmósfera cambió. Se sentía como si estuviéramos en el centro de algo mucho más grande, un giro en el destino que no comprendíamos. En ese momento, algo chirrió cerca de los arbustos, como si alguien se movió. ¿Lo oyeron?, preguntó Sofía con voz casi inaudible. Sí, respondí, sintiéndome un poco más atrapado en todo esto. Y justo antes de que pudiera decir algo más, el grito volvió a retumbar en la distancia, más cercano, así como una respuesta a nuestra llegada. Dudamos, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. A medida que las sombras se movían entre los árboles, supe que algo nos estaba observando. No era solo un juego de luces y sombras. Una presencia real se acercaba, obligándonos a enfrentar el verdadero horror que acechaba en el bosque. Nos encontramos en la intersección del miedo y la esperanza, pero para mí la decisión estaba clara. De alguna manera teníamos que encontrar respuestas, aunque el siguiente paso podría llevarnos a un futuro aterrador, o quizás a la verdad que habríamos querido evitar. Capítulo 3. La búsqueda en la oscuridad. Con cada paso que dábamos hacia el claro, el aire se sentía más frío y pesado. Capas de silencio nos envolvían, rotas solo por el crujir de las hojas bajo nuestros pies. A medida que avanzábamos, la linterna parpadeaba intermitentemente, como si supiera que no estaba bien estar ahí. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Sofía caminaba pegada a mi lado, sus manos temblorosas aferradas a la linterna. Lucas, un poco más adelante, seguía mirando hacia atrás, como si esperara que algo lo atrapara. «¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué seguimos adelante?», preguntó de repente, su voz apenas un susurro, lleno de miedo e incredulidad. «Porque no podemos quedarnos aquí parados», respondí, tratando de mantener la calma. Pero en mi interior la ansiedad crecía. Lo que había afuera podía ser un tipo de monstruo que era mejor no conocer. Cuando llegamos al claro, la luz de la linterna iluminó un espacio rodeado por altos árboles que parecían susurrar secretos en la penumbra. Allí, el silencio parecía aún más profundo. «¿Dónde está la persona que gritó?», preguntó Sofía, su voz resonando de manera inquietante en el aire. No supe qué responder, solo me quedé mirando el espacio vacío, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí. Entonces noté algo en el suelo, un destello pequeño. Me agaché y lo recogí. Era un abrigo desgastado, rasgado en varias partes. No era solo un abrigo, olía a desesperación. «¿Qué es eso?», preguntó Lucas, acercándose. «Es de alguien», dije, sintiendo que un escalofrío recorría mi espalda. «Esto no es». Bueno. Al instante, la atmósfera se densificó. La noche parecía cerrarse sobre nosotros y el bosque respiraba pesadamente a nuestro alrededor. Justo cuando iba a decir que debíamos regresar, escuchamos pasos. No eran los de un animal, eran pasos firmes que se acercaban a nosotros. ¿Escucharon eso?, susurró Sofía, sus ojos abiertos de par en par. Lucas tomó un paso atrás. «Tenemos que irnos», dijo, su voz ahora llena de pánico. «No sin buscar a la persona que gritó», insistí, desafiando mi propio miedo. No podía ser solo un eco de la culpa. Algo había pasado y estábamos en el medio de ello. Pero de repente, las sombras que nos rodeaban comenzaron a moverse de manera casi siniestra.
Se formaron figuras que se deslizaban entre los árboles y la linterna ya no podía abarcar la extensión del miedo que nos rodeaba. «¡Volvamos!», grité, pero antes de que pudiera dar un paso, algo juntos a la izquierda se movió rápidamente. Sentí que la adrenalina estallaba en mi pecho. 2 ojos brillantes nos observaban desde la oscuridad, llenos de curiosidad y algo más oscuro. Fue como mirar al abismo. No podía pensar con claridad, mi mente luchaba contra la necesidad de correr. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía, aferrándose a mi brazo, su voz temblando casi tanto como su cuerpo. Antes de poder contestar, la figura salió del bosque, revelando un rostro familiar pero transformado por el terror. «¡Ayuda!», gritó aquel ser, la voz desgarrada y rasposa, como si algo la hubiera marcado para siempre. Era un antiguo compañero de campamento, uno que había desaparecido años atrás. Mis piernas se quedaron paralizadas. «¿Eres tú, Tomás?», murmuré, incapaz de creer lo que mis ojos veían, pero no estaba listo para aceptar lo que eso significaba. «¡Corre! ¡No hay tiempo!», dijo Tomás, con los ojos desorbitados. En ese momento, el miedo se convirtió en algo tangible. Sabía que la noche aún tenía más sorpresas en la oscuridad. El grito de ayuda se convirtió en un eco de advertencia. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, entendí que estábamos atrapados en una pesadilla viviente, y que la respuesta a todos nuestros temores podría estar más cerca de lo que pensábamos. Capítulo 4. La advertencia de la sombra. Tomás se plantó frente a nosotros, temblando como una hoja en la tormenta. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban vacíos y asustados. La oscuridad del bosque parecía presionar sobre él, como si estuviera atrapado entre la vida y algo mucho más oscuro. Sofía se acercó un poco, pero Lucas retrocedió más aún, casi como buscando refugio en los árboles. «¿Qué está pasando? ¿Dónde has estado?», pregunté, tratando de encontrar la voz entre mi propia ansiedad. La confusión pesaba en el aire, casi tangible. «No hay tiempo para explicaciones», gritó Tomás, su tono lleno de desesperación. «Tienen que irse, no pueden quedarse aquí, nadie debería estar aquí». Las palabras de Tomás resonaban en mi mente. Algo estaba muy mal. Miré a Sofía y Lucas, sus rostros mostraban el mismo terror que sentía yo. Nos encontramos atrapados en una encrucijada, dejar atrás a un amigo que claramente estaba en peligro, o arriesgarlo todo por intentar ayudarlo. «¿Por qué? ¿Qué te pasó?», preguntó Sofía, acercándose a Tomás, su voz apenas un hilo. «¿Qué nos está persiguiendo?». Tomás se estremeció y miró detrás de él, como si temiera que algo viniera a atraparlo. «Ellos no son lo que parecen. Las sombras están en todas partes. Escuchan, ven y se alimentan del miedo. No pueden ignorarlo. Deben irse antes de que sea demasiado tarde». El impacto de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Las sombras que habíamos visto moverse entre los árboles no eran solo trucos de la luz, eran algo real, algo que acechaba en la oscuridad. Y estábamos justo en su territorio. «¿A dónde vamos?», preguntó Lucas. Su voz estaba llena de pánico. «¿Cómo salimos de aquí?». Tomás miró al suelo, incapaz de sostener nuestra mirada. «Hacia el oeste. Hay un sendero. No lo miren, solo corran. No se detengan, no miren atrás». Sentí que el tiempo se estaba agotando. La presión del bosque se sentía más intensa, como si el mundo estuviese respirando. «¿Pero, y tú?», pregunté, debatiendo entre mi instinto de ayudar y la necesidad de sobrevivir. «No puedo. Ellos me buscan», dijo Tomás, sus ojos llenos de terror. «Si se quedan, también los atraparán. El tiempo se acaba. Váyanse ya». Sin pensar más, tomé la decisión. «Vamos», dije, mirando a mis amigos. La urgencia de la situación me empujó hacia adelante. Aún sentía el escalofrío de la advertencia de Tomás, pero la idea de quedarme allí paralizado era aún más aterradora. Sofía y Lucas se acercaron a mí, y antes de que pudiera dudarme, comenzamos a correr hacia el oeste. La luz de la linterna parecía traicionar nuestras intenciones, parpadeando como un latido que perdía fuerza. Cada paso era una lucha contra la oscuridad, pero sabíamos que teníamos que avanzar. Mientras corríamos, escuché ruidos detrás de nosotros.
Pasos que parecían seguirnos, deslizándose en la penumbra del bosque, como sombras que cobraban vida. Aumenté el ritmo, mis piernas ardían, pero no podía detenerme, no podía dejar que nos atraparan. Pero lo que más me aterraba era la imagen de Tomás, su rostro distorsionado por el miedo. Sabía que debía haber más detrás de su advertencia, y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo nos estaba acechando, algo que quería atraparnos, algo que ya tenía a Tomás en sus garras. La oscuridad giró a nuestro alrededor. Entonces, a lo lejos, vi una figura. ¿Será más aún Tomás? ¿O era algo peor? El aire se volvió más frío, y el pánico me envolvió. ¿Demasiado tarde para escapar? ¡Corran más rápido!, grité. Pero del bosque oscuro un eco resonó, con una advertencia. No pueden irse. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Capítulo 5. La caza comienza. Corrimos, el aire se volvió denso y frío, como si el mismo bosque nos diera la espalda. Sentía que la línea entre la realidad y la locura se desdibujaba a cada paso. Lucas iba justo detrás de mí, su respiración era entrecortada, como si estuviese peleando contra una fuerza invisible. Sofía estaba un poco más atrás, su luz titilante se movía de un lado a otro, y la podía ver luchando por mantener el ritmo. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Me detuve en seco, mis pies atrapados en el suelo como si el suelo mismo quisiera detenerme. ¿Qué fue eso?, pregunté, asustado. No lo sé, gritó Sofía, su voz temblaba. Solo sigue corriendo. Era imposible ignorar el eco de aquel grito, como una llamada de auxilio que se desvanecía rápidamente. Miré hacia atrás, aunque Tomás ya no estaba en la sombra de los árboles. Pero en su lugar algo se movía, siluetas fugaces que parecían deslizarse entre los troncos. No eran sombras comunes, tenían forma y estaban buscando. «No mires atrás», ordenó Lucas, tirando de mi brazo. Eso me hizo despertar del trance y volví a centrarme en el sendero frente a mí. Sin embargo, los susurros del bosque me seguían, y podía sentirlos acercarse cada vez más. Corrimos, nuestros zapatos golpeaban la tierra en un ritmo frenético. Pero había algo más. Los ruidos detrás de nosotros no eran solo nuestras pisadas. Escuché susurros, la voz de Tomás, suplicante, y otras voces, más profundas y resonantes, como ecos distantes de un abismo. «No se detengan», repetían, llenando mis oídos con una mezcla de terror y urgencia. Eran momentos de pura adrenalina, intercalados con el olfato ácido del miedo. «¿A dónde vamos?», pregunté, apenas consciente de lo que estaba diciendo. «Sigue el sendero», Sofía gritó. «Debemos encontrar una salida». Entonces una sombra se deslizó muy cerca de nosotros, casi arrollándonos. Pude distinguir una figura alta y esquelética, con extremidades alargadas que parecían retorcerse en ángulos imposibles. No parecía humano, era una abominación de la oscuridad, un ser extraído de las pesadillas. Sin pensarlo, giré la cabeza. «¡Avancemos!», grité, empujando a mis amigos hacia adelante. Pero la sombra que había visto no desapareció. Se movía, casi jugando con nosotros, zigzagueando entre los árboles. Sentí cómo la desesperación crecía en mi pecho. No teníamos chance. Mientras corríamos, la linterna de Sofía empezó a parpadear. «¿Qué pasa?», pregunté. El eco de mi voz se multiplicaba en la vastedad del bosque. Ella la sacudió, pero la luz se apagó, dejándonos en completa oscuridad. El silencio se convirtió en un monstruo palpable. Fox, Lucas y yo nos detuvimos. Nuestros corazones latían con fuerza. Sofía intentó encender su linterna nuevamente, pero no había respuesta. La oscuridad nos envolvió, y era entonces cuando entendí que lo peor aún estaba por venir. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucas, su voz apretada. No tenía respuesta. En la negrura, un escalofrío recorrió mi espalda. Tal vez no debíamos haber salido de casa. «Nos quedamos en silencio», murmuré. «Escuchemos». A medida que la tensión aumentaba, una risa suave y burlona flotó en el aire. Era un sonido que no debería estar ahí.
un eco inquietante que llenó el espacio alrededor nuestro. La oscuridad no solo estaba a nuestro alrededor, estaba viva. ¡Corran!, grité de nuevo, y todos echamos a andar sin rumbo, sabiendo que cualquier dirección era mejor que quedarnos a la espera de lo inevitable. Pero entonces un nuevo grito resonó a través del bosque, un grito diferente, más cercano. Esta vez era Tomás. «¡No pueden escapar!», resonó en nuestras cabezas. El caos estaba comenzando, y la noche, que en un inicio había sido un refugio para nosotros, se convirtió en la casa. Capítulo 6. Más allá de la luz. Corrimos, pero no teníamos claro a dónde íbamos. Solo queríamos alejarnos de esa risa, de esas sombras que se burlaban de nosotros. El sonido de mis latidos era un tambor en mis oídos. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Qué eran aquellas criaturas? «¡A la derecha!», gritó Lucas, apuntando hacia un sendero más estrecho entre los árboles. Ni lo dudé. Era una decisión impulsiva, pero no teníamos tiempo para pensar. Nos lanzamos de lleno en esa dirección. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor, las ramas parecían decirnos que no había vuelta atrás. Cada paso que daba era acompañado por el crujir de hojas y ramas muertas. La luz del mundo real se había desvanecido, solo quedaba la penumbra. A medida que avanzábamos, la risa se desvaneció en un murmullo distante, pero otra cosa tomó su lugar, un canto. Era una melodía suave y melancólica, casi hipnótica. Parpadeé, tratando de identificar de dónde venía, pero todo se veía igual. «¿Escuchan eso?», susurró Sofía, como si hablar de ello lo hiciera más real. «Sí», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrerme. «No lo entiendo. ¿Qué es?» Está llamándonos», dijo ella, con una mirada distante. Observé a Lucas. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mostraban un fuego, una determinación que ni yo entendía. «No podemos quedarnos aquí, debemos seguir», insistió. Sin embargo, el canto se intensificaba. Parecía estar extendiendo sus brazos hacia nosotros, tratando de atraparnos. «¿Y si es una trampa?», dijo Lucas, su voz ahora un susurro. «No podemos dejarnos engañar». Desesperación comenzó a apoderarse de mí. Nunca había estado tan perdido. «¡Tomás!», grité de repente, sin pensar. La palabra resonó en el silencio. Un eco que no regresó. Aquí no había ayuda, solo nosotros, atrapados en una pesadilla interminable. Fue entonces cuando un frío intenso llenó el aire y la melodía se detuvo en seco. La oscuridad parecía reorganizarse a nuestro alrededor, y vi algo moverse entre los árboles. Una figura delgada y oscura, como un hilo de sombra que se retorcía. Sofía soltó un grito, un sonido de pánico puro. «¡Mira!», dijo, apuntando hacia la sombra, pero no alcancé a verlo antes de que desapareciera tras un tronco. «¿Qué fue eso?», preguntó Lucas, su voz quebrándose por la ansiedad. «¿Tomás?», llamé en voz baja, aunque no esperaba respuesta. Entonces, de entre la negrura, una mano emergió, extendiéndose hacia nosotros. Era una mano familiar. «¡Ayúdame!», gritó Tomás, su voz desgarradora. Sin pensarlo, lancé un paso hacia él, pero el bosque tembló. La oscuridad se alzó nuevamente, y de pronto un rugido resonante hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. La mano de Tomás desapareció, y con ella el eco de su grito. «¡No podemos quedarnos aquí! ¡Corran!», ordené, llevándolos hacia adelante a ciegas. La luz dejó de ser nuestro guía. En cambio, la desesperación comenzaba a guiarnos a una carrera por nuestras vidas. Era un caos, una tormenta de rasguños y gritos. Mis amigos se movían a mi lado, pero cada vez sentía que la distancia entre nosotros aumentaba. Finalmente, un destello de luz emergió entre los árboles. Era tenue, pero nos dio un atisbo de esperanza. «¡Allí!», grité, señalando la luz. Pero cuando llegamos, me detuve. La claridad era engañosa. Ante nosotros había un círculo de árboles en medio de un claro, un altar de antiguas ofrendas, rostros grabados en la madera,
y en el centro una piedra pulsante, como si tuviera vida. Nos quedamos allí, paralizados. La noche no esperaba. Era un juego del que apenas empezábamos a entender las reglas. Y aunque la luz prometía respuestas, una sombra volvió a moverse, y su risa nos rodeó una vez más. Capítulo 7. El altar de las sombras. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver la piedra en el centro del altar. Su luz brillaba de manera irregular, como si tuviera un respiro propio. «¿Qué crees que es esto?», pregunté, mi voz saliendo apenas en un susurro. «No sé», dijo Sofía, tomando un paso hacia adelante, como si la luz la atrajera. «Quizá, tal vez, nos ayudará a encontrar a Tomás». «No te acerques», la advertí. Tenía una corazonada sobre aquella piedra. Algo no estaba bien. Sin embargo, mi advertencia no la detuvo. Un impulso intenso parecía guiarla. «Es solo una piedra», respondió Lucas, manteniendo su distancia. Pero en su rostro se reflejaba un temor que dejaba claro que él también sentía la tensión en el aire. La sombra seguía al acecho, y la risa se había desvanecido, pero la presión estaba allí, como si el bosque esperaba algo de nosotros. Sofía se inclinó sobre el altar, su mano, temblando, se acercó a la piedra. «¡Sofía, espera!», grité desesperadamente. Pero era tarde. Con un toque, la luz de la piedra estalló en 1000 colores, envolviendo a Sofía en una especie de halo mágico. «¡No!», Lucas y yo gritamos al unísono, pero no podíamos hacer nada. La luz creció, distorsionando las sombras a nuestro alrededor. Nuestras figuras se proyectaban sobre la tierra, retorciéndose y cambiando, como si estuviera sucediendo algo grotesco. De pronto, la piedra se apagó y Sofía se quedó inmóvil. «¿Sofía? ¿Estás bien?». Su rostro no mostraba ninguna señal de vida. Era como si se hubiera convertido en una estatua. Me acerqué con cautela, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía más denso. «¡Respóndeme!», exclamé, la desesperación llenando mis palabras. Lucas se quedó atrás, observando nerviosamente. La piedra comenzó a vibrar con un tono bajo, y su superficie pulsátil sugirió que no había terminado con nosotros. En ese instante, la sombra que habíamos visto antes se materializó. No era solo una figura oscura, ahora había ojos, miles de ojos que brillaban en la oscuridad, mirando. La risa regresó, pero esta vez era un murmullo, como ecos de muchas voces. «¡No! ¡Tienen a Tomás!», grité, entendiendo que había sucedido algo horrible. Las sombras se movían, danzando alrededor del altar mientras la piedra volvía a brillar en un color rojo intenso. «¡No te acerques a ella!», le grité a Lucas, pero en su rostro vi que él también estaba cautivado por la luz. «¡Lucas, vamos!». Di un paso atrás, obligándome a confiar en mis instintos. De repente, las sombras formaron una figura prominente, una especie de humanoide cuyos rasgos eran borrosos. «Bienvenidos, perdidos», dijo la voz, resonando en el aire frío. «Has venido a ofrecer lo que no desean devolver». «¡Suéltalos!», grité, mi voz resonando con una mezcla de desafío y miedo. La forma de sombra sonrió y los ojos brillaron aún más. «Todo tiene un precio, querido niño. Pero no te preocupes, lo que buscas hará parte de mí». «¡No, no!», Lucas se unió a mis gritos, tratando de acercarse a Sofía. Aceleré hacia él y lo agarré del brazo, tirando de él hacia atrás, intentando alejarnos de aquella amenaza. Las sombras danzaron más rápido, girando como una tormenta alrededor de nosotros. Fue entonces cuando recordé algo. «¡La piedra! ¡Debemos destruirla!». Sin pensarlo, hice un movimiento hacia el altar, pero el eco de las risas me alcanzó, frío y opresivo. «Tu futuro es mío ya», resonó la sombra, parándose frente a mí. Una pregunta me golpeó con fuerza. ¿Tendría que arriesgarlo todo para salvar a Sofía y a Tomás?
Esa oscuridad me llevó a tomar una decisión. Tenía que detener las sombras, de alguna manera. Resistí la presión de pánico y me armé de valor. Me preparé para enfrentar a lo que estaba en juego. Sin embargo, justo antes de que pudiera acercarme más a la piedra, un grito atravesó el aire. Era Sofía, y su voz sonó como un eco del más allá. ¡Ayúdanos! La oscuridad estaba a punto de devorarnos, lo sabía. La tensión se acumulaba, y en ese momento, la sombra acechante se preparó para actuar. ¿Sería aquello el final de nuestra historia? Capítulo 8. El precio del sacrificio. La sombra se movió, alzándose con una rapidez que me hizo retroceder. Estaba claro que su intención era atraparnos, y el aura de terror se intensificaba con cada segundo. «¡No podemos quedarnos aquí!», grité a Lucas, quien parecía perdido en su propia lucha interna entre acercarse a Sofía y huir. «¡Pero ella necesita ayuda!», Lucas respondió angustiado. Yo veía cómo él estaba a punto de ceder ante la luz, como un insecto atrapado en una telaraña. Mi corazón latía descontroladamente, incapaz de procesar lo que estaba pasando. «No, Lucas, si la tocas, podrías perderte como Tomás». La figura sombría hizo un movimiento hacia nosotros, comenzando a envolvernos en su oscuridad. ¿Ofrecerás tu resistencia? ¿O mejor aún, te atreverás a perder lo que más amas? Su risa resonó y rebosó en ecos helados, como si el bosque mismo hiciera un coro con ella. En ese momento no tuve más opción que actuar. Pensé rápidamente. «La piedra», murmuré para mí mismo. «Si logramos romperla, tal vez liberemos a Sofía». Mi mente estaba llena de dudas, pero no había otra alternativa. «Lucas, vamos a hacer algo peligroso», le dije. «Debemos destruir la piedra». Su mirada fue de terror y esperanza. «¿Estás seguro?» «Debemos intentarlo. No tengo un plan mejor», respondí. Justo cuando comenzamos a movernos hacia el altar, la sombra se arrojó sobre nosotros, su forma distorsionándose en un ataque. Los ojos que brillaban eran como antorchas apagadas, llenos de hambre. Nombrando todas las fuerzas que me quedaban, corrí hacia el altar, mientras Lucas se mantenía firme detrás de mí. «¡No la dejes sola! ¡No la dejes ir!», él gritó. A medida que me acercaba a la piedra, sentí una vibración en el aire y un zumbido ensordecedor. La luz de la piedra chisporroteaba como un rayo a punto de golpear. «¡Destrúyela!», grité, lanzando mi mano hacia ella. Pero en vez de estrellar la piedra, mi mano simplemente se detuvo en la barrera de luz. La sombra se rió. «Tú no puedes, niño. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar?». Sentí un nudo en mi estómago. Sacrificar. Recordé a Tomás, la risa de Sofía y el campamento lleno de recuerdos que una vez parecieron seguros. «Te ofrezco lo que quieras», dije, mi voz temblando. «Ya hiciste tu elección», resonó la sombra, y todo a mi alrededor pareció oscurecerse. La voz se convirtió en un himno de lo desconocido, empujándome hacia el precipicio de lo que podría ser mi condena. Sofía empezó a moverse de nuevo, pero no era ella quien emergía del trance, era algo más. «¡Sofía!», grité con desesperación al notar que su mirada se diluía en la oscuridad. Pero en su rostro había algo distinto, era como si la luz que la había atrapado ahora la transformara. La sombra comenzó a reírse de forma más fuerte, y su eco se volvió un rugido. La atmósfera se colmó de una energía corrompida. «Tu sacrificio no será en vano, querido niño», dijo la sombra. «Una vida por otra». De repente, Sofía quedó envuelta en un torbellino de luz, y comprendí que el acto de sacrificio había comenzado. Era un juego cruel, y nosotros éramos las piezas. La realidad giraba como una rueda, y vibra tras vibra, podía sentir que nos dirigíamos hacia un desenlace inevitable. Justo cuando creí que la sombra iba a caer sobre Sofía, vi una rendija de esperanza. Un destello llegó desde el altar, y en una fracción de segundo, todo se congeló. La luz se dividió en colores que proyectaron sombras danzantes en el suelo. «¡Lucas, corre!», le grité, sabiendo que el momento estaba a punto de estallar, pero nadie podía saber qué efectos tendría. Ni siquiera yo mismo. En ese instante crítico, tomé una decisión.
Destruyamos la maldita piedra. Mientras me preparaba para el desastre, el mundo pareció deslizarse, cada grito y murmullo resonando en mi cabeza. El oscuro juego había comenzado, y nuestros destinos penden de un hilo. El aire estaba cargado de tensión, y un frío penetrante me envolvió al aproximarme a la piedra. Sin pensarlo más, levanté una roca que había tirado en el suelo, y con un impulso de desesperación, la lancé hacia la piedra pulsante. El impacto fue explosivo. Un estallido de luz llena de colores brillantes iluminó todo el altar, y un grito ensordecedor resonó mientras la luz se expandía a nuestro alrededor. La sombra retrocedió, sus formas retorcidas se disolvieron en un torbellino de oscuridad, perdiendo el control ante la intensidad de la luz. Sofía cayó al suelo, y su cuerpo se sacudía, como despertar de un largo sueño. ¡Sofía!, grité, corriendo hacia ella, pero la sombra seguía intentando aferrarse a lo que había, luchando por mantener su dominio. Cuando llegué a su lado, vi que sus ojos comenzaban a recuperar el brillo, aunque llenos de confusión. «¿Qué pasó?», murmuró, mientras se levantaba con dificultad, frotándose la cabeza. «¿Dónde está Tomás?». La angustia en su voz me perforó. El recuerdo de mi amigo se aferraba a un hilo del que cada vez me sentía más distante. Lucas apareció a nuestro lado, recuperando el aliento. ¿Logramos detener a la sombra? Su mirada estaba atenta a cada sombra que se movía. «No estoy seguro», respondí, pero sabía que la batalla ya había dejado huellas. El altar comenzó a desmoronarse, la piedra vibraba lentamente y sus destellos se atenuaban. Sentí una nueva presión en el aire, como un eco de una maldad atrapada. Mientras miraba a mi alrededor, pude ver que las sombras ya no estaban tan definidas, parecía que habían perdido fuerza. Pero, ¿cuántas almas habrían sido capturadas antes de que nosotros llegáramos? «Debemos salir de aquí», dije instintivamente. La luz se desvanecía poco a poco, arrastrándose hacia la oscuridad que nos había rodeado. Comencé a correr llevándolos conmigo, obligándolos a seguirme, mientras las sombras se deslizaban por el suelo como serpientes buscando su presa. Fuimos adentrándonos en el bosque. El frío ya no era tan intimidante como el terror que había dejado la piedra. Cuanto más nos alejábamos del altar, más la oscuridad parecía ceder ante la tenue claridad de la luna. Pero todo el terror que habíamos enfrentado había dejado un sabor amargo en el aire. Con cada paso que dábamos, la tensión se mantenía en el aire. «¿Por qué Tomás no está con nosotros?», Sofía preguntó, su voz quebrada por el dolor. «No sé si podamos encontrarlo», respondí, sintiéndome incapaz de trabajar para averiguarlo. ¿Cómo explicar lo inexplicable? La verdad era que había algo más que esa sombra en el bosque, algo que había llevado a nuestras almas al límite. Salimos del bosque y finalmente alcanzamos un sendero familiar. La luz del día comenzaba a colarse entre los árboles, y la calma se hacía presente. «Estamos a salvo», dijo Lucas, con una mezcla de alivio y tristeza en su voz. Pero en mi interior sabía que lo que había sucedido en el bosque no podía simplemente borrarse. Mientras comenzábamos a caminar hacia el campamento, el peso de lo que habíamos dejado atrás se sentía cada vez más pesado. «¿Cómo saldremos de esto?», Sofía dijo, su rostro cansado y preocupado. «Nunca seremos los mismos». Una sensación de incomodidad se apoderó de mí al recordar lo que Tomás había mencionado. Las sombras podían estar en todas partes, y aunque habíamos sobrevivido, el verdadero horror de aquel bosque seguía acechando. Nunca volví a ver el campamento Arroyo Verde. Me mudé. La idea de regresar era un golpe de ansiedad que no podía soportar. A veces me despierto en medio de la noche, el eco de risas y sombras en mis oídos. Lamentablemente, no sé la verdad detrás de esas sombras, ni de lo que les pasó a Tomás y a quienes desaparecieron antes que nosotros. A veces me pregunto si lo que experimentamos fue real o simplemente una locura compartida. Supongo que, aunque escapamos, la historia nunca terminó.